Shalom a todos. En el video de hoy vamos a comentar un artículo publicado por el Dr. Mario Saban, donde nos habla, o se titula, La sabiduría en la Kabbalah. Este artículo realmente tiene varios consejos para el crecimiento, para alcanzar la sabiduría, entre otros temas que realmente serán interesantes comentar acerca de estos aspectos de acuerdo a la mística de los grandes sabios de la nación de Israel. Primeramente, el autor, citando, piensa que es importante, antes de introducir los demás aspectos en el artículo, plantea una serie de preguntas que son importantes para definir ciertos conceptos que, según él, pues ayudarán a la persona a comprender mejor los temas que que analiza él en su artículo. Primeramente, dice él lo siguiente, cito, dice: es importante el intento de definir ciertos conceptos que necesitáramos a la hora de explicar asuntos fundamentales. La pregunta es: ¿quién es sabio? ¿Quién es inteligente? ¿Quién ignora? ¿Quién conoce? A partir de las respuestas a estas preguntas podremos realmente saber cómo funciona la Cábala a nivel práctico. Entonces, la pregunta es otra vez, si el artículo se titula La sabiduría en la Kabbalah, hay que hablar, ¿quién es entonces? ¿Quién es el que es sabio? ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el que no conoce? Hay que saber todo esto para saber cómo entonces aplicar estos conceptos de la Kabbalah. ¿Por qué es importante saber las respuestas a estas preguntas? Porque la Kabbalah busca realmente la transformación de la persona. Entonces, si uno quiere realmente transformarse, tiene que saber cuáles son las herramientas, tiene que saber a quién se dirige, quién es el que es sabio, tiene que saber quién es el que conoce, quién es el que ignora. Tiene que saber cómo entonces uno pueda comprender los elementos necesarios para poder transformarnos, porque ese es el objetivo de la Kabbalah. Por lo tanto, todo proceso parte desde una base. Ahora, la primera pregunta es: ¿quién es sabio según la Kabbalah? El autor comenta lo siguiente, dicen los místicos judíos que es sabio quien aprende de todos, y él agrega que además es sabio quien aprende de todo. O sea que es bueno aprender de todos los grandes maestros, pero como dice el autor, aprender de todo. Y como dice el refrán, aprender de todo un poco. Siempre es bueno saber de todo aquí y allá. Entonces, la sabiduría, como vemos, se alcanza aprendiendo de otros sabios y también aprendiendo de todo. Porque al final el objetivo de la persona es también convertirse en un sabio o aprendiz de sabio, como veremos más adelante. El sabio siempre le queda algo por aprender, dice el artículo. Por ese motivo, todo sabio es humilde, porque es imposible ser sabio y ser soberbio. Entonces, para la persona que es sabia siempre tiene mucho que aprender, porque al final el conocimiento absoluto está en las manos del Creador. La Torah dice Hashem Emet, Hashem es verdad, toda la verdad está en Hashem. Por lo tanto, el ser humano nunca alcanza la totalidad de la comprensión de todo, sino que Akadosh Baruj Hu es el dueño, el que pertenece a toda la sabiduría. Por lo tanto, el verdadero sabio siempre comprende que tiene mucho que aprender todavía y que toda una vida y toda una existencia no le alcanza para realmente adquirir todo el conocimiento necesario. Por lo tanto, esto le lleva inmediatamente a convertirse en una persona humilde. Humilde, no lo sé todo, soy un aprendiz constante de la sabiduría. Porque otra vez, como comenta el autor, es imposible ser una persona sabia y ser soberbia, o sea, ser orgulloso, darse ínfulas. Aparte de que la Torah claramente explica que aquel que es, en este caso, que es soberbio, una persona que muestra este tipo de cualidades, la Torah lo llama idolatría. Este tipo de actitud se considera idolatría, porque ¿quién soy yo para traer hacia mí este tipo de actitud egoísta? Aparte que la Torah menciona claramente que Hashem detesta y que se aleja completamente de una persona que es egoísta, que es soberbia, en el sentido de que se cree lo suficientemente que lo sabe todo, que es superior en ese sentido. El sabio no es así. La Torah y el autor especifica claramente de que el sabio siempre sabe que tiene mucho que aprender, por lo tanto es humilde. Una cualidad importante, la humildad. El soberbio cree saberlo todo, dice el artículo.
algo inconcebible para el sabio. El sabio sabe cuánto es lo que no sabe y no se enorgullece de lo que sabe. No posee el tiempo suficiente para ejercer dicho orgullo. Está tan ocupado aprendiendo en forma constante que le es imposible perder el tiempo en temas que no le llevan a ningún sitio. Este tipo de tonterías de que los sabios no tienen tiempo para tal cosa. Los verdaderos sabios, los verdaderos tzadikim, están todo el tiempo ocupados en aprender. Todo el tiempo, no tienen tiempo para perder en darse ínfulas o en mostrar este tipo de soberbia de que lo sé todo. No, todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está creciendo. Y además es consciente de que de su limitación. Es consciente de que no lo sabe todo. Es consciente, además, de que no se enorgullece ni siquiera de lo que sabe, porque alguien que se vanagloria de que tiene conocimiento y que además pone a otros, quizás les degrada a otras personas, no es tan sabio tal persona y no se considera una actitud correcta. Por lo tanto, el sabio comprende su limitación y no tiene tiempo que perder en este tipo de tonterías de creerse superior o esta actitud soberbia de saberlo todo. La humildad es imprescindible para esto. Entonces, el artículo continúa que el sabio sabe que la vida biológica es muy corta y por este motivo intenta aprovechar el tiempo al máximo. El sabio no puede comprender cómo algunos seres humanos matan el tiempo. Esto es imposible para él. O sea, uno tiene que saber que nuestra vida es limitada, que nuestra vida vivimos por ciertos años y ya abandonamos esta existencia en este mundo. Por lo tanto, la persona sabia sabe que tiene que aprovechar el tiempo al máximo. Y no como algunas personas que se escucha esta expresión que dicen matar el tiempo, están aburridos, no tienen nada que hacer y buscan cualquier cosa que les entretenga. El sabio no tiene tiempo para esto, porque el sabio es en realidad aquel que aprovecha el tiempo. No el que lo pierde o el que mata el tiempo en tonterías. Sabio es el que sabe aprovechar el tiempo constantemente. Dice el artículo, todo el tiempo que Dios nos entregó es precioso y debe ser valorado. Cada segundo de nuestra existencia estamos aprendiendo algo y a cada minuto nos damos cuenta de cuánto podemos aprender. Entonces, sabemos que Hashem nos ha dado un tiempo que es limitado y hemos de aprovecharlo constantemente para aprender, para el crecimiento personal. Dice, el sabio es siempre aprendiz de sabio, continúa el artículo, porque el verdadero sabio nunca se considera sabio. En general, son otros los que le consideran sabio. El sabio tiene que saber, la persona que realmente sabe, los grandes tzadikim, no se llaman a sí mismos sabios, sino de que otros son los que reconocen que la persona en verdad es un tzadik, que la persona es un gran jajam, un gran sabio, como decimos nosotros. Y es el hecho de que otros reconocen que este es una persona especial, que es un hombre especial. Y le dan el título o lo reconocen como un gran sabio, como un gran tzadik. Y que además, el mismo sabio sabe que es un aprendiz de sabio. Significa que lo que él sabe lo ha aprendido de otros sabios de otra generación y de otra generación y así hasta muchos años en el pasado. Por lo tanto, por eso viene otra vez la humildad. El conocimiento que él tiene es un conocimiento que gracias a que se suben los hombros de los sabios de otras generaciones, él también puede crecer. Y la humildad aquí es otra vez imprescindible. Y la persona es siempre un aprendiz. Y otros son los que le dan el título o le reconocen como un gran tzadik, como un gran sabio. Ahora el artículo continúa con un subtema titulado La sabiduría y el mal. El sabio aprende, dice el artículo, el sabio aprende inclusive del mal, citando las palabras del Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Entonces, el verdadero sabio aprende incluso de lo que puede ser negativo. Para el sabio, el mal es un instrumento de Dios para comprender mejor la realidad. Aunque el mal es doloroso, no debemos mirar el mal en su literalidad, sino en su profundidad. El sabio de verdad es aquel que sabe o que piensa y transforma su situación, que entre comillas le cataloga o otros le pueden ver como mal. Tiene que saber que el mal es una oportunidad incluso para crecer, es una oportunidad incluso para aprender y adquirir mayor sabiduría. No puede fijarse en que lo que me está sucediendo, sino tiene que ir más allá, en profundidad. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí?
¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo transformar mi situación adversa en algo positivo? ¿Cómo puedo yo inspirar a otras personas que están atravesando por una situación difícil como la mía para ayudarles también a adquirir la sabiduría, el conocimiento para superar esta situación difícil? Entonces, tiene que saber que lo que está sucediendo es una oportunidad para crecer. Como siempre a uno le decían cuando era pequeño, que cualquier cosa que le pasaba era para bien. Dice, todo es para bien, todo es para crecer. Uno siempre aprende, incluso del mal, incluso de las cosas negativas que le pasan a uno en la vida, le ayudan a uno a crecer y a poder afrontar luego la misma situación o otras parecidas. Ya uno está preparado, ya uno sabe a lo que se enfrenta. Por lo tanto, el verdadero sabio aprende incluso hasta del mal, hasta de las cosas negativas que puedan sucederle. Entonces, esto le ayuda a comprender mejor la realidad, según comenta el artículo. Dice, los antiguos cabalistas llamaban Ma'amukim a los que conocían profundamente el mal. Los sabios, en general, llegan a hacerlo porque conocen el mal y saben cómo funciona. Los verdaderos sabios saben cómo funciona el mal, llegan a ser sabios precisamente por eso. ¿Por qué? Porque han experimentado en sí mismos la influencia del mal. Es como uno, en la persona, el ser humano. Normalmente se escucha que en la vida la persona que ha experimentado en sí mismo, como dicen, la tribulación, el problema, tiene sabiduría, aprende de eso. Y como ya mencioné, puede sobrepasar la próxima vez una situación parecida, porque ya lo ha vivido en su vida, porque sabe cómo funciona, porque es capaz ahora de dar instrucción a otros y ahí se convierte en sabio. Y otros les reconocen como una persona sabia porque saben que tal persona ya ha pasado por tal situación, lo ha experimentado en su propia carne. Y la persona es capaz entonces, en este caso, de conocer cómo funciona el mal, es capaz entonces de crecer y es capaz de convertirse en sabio. Dice, el sabio siempre siente que es un sujeto nunca terminado de construir y que se encuentra dentro del proceso de construcción personal. El sabio siempre tiene que saber que todo el tiempo tiene que trabajar en sí mismo, en trabajar en el yo. En todo el tiempo tiene que trabajar en su persona, en sus midot, en sus cualidades, en sus tratos. Por lo tanto, nunca concluye este proceso de crecimiento y este proceso de construcción de la persona, este proceso de perfección, este proceso de búsqueda constante. Y dice el artículo, dicen los antiguos cabalistas que el hombre, cuando se levanta por la mañana, tiene que sentir que ha nacido nuevamente y debe considerar todo lo que ve como si lo hubiera visto por primera vez. Dice, ver las cosas por primera vez hace que cada uno de nosotros pueda formular preguntas que nunca antes había analizado. Los grandes sabios comparan al sueño como si fuera la muerte. Por lo tanto, cuando uno despierta en la mañana, es como si hubiera nacido nuevamente. Es como si tiene una nueva oportunidad de vida frente a sí. Tiene que ver como que todo lo que tiene frente a sí ahora es como nuevo. Incluso los grandes sabios de Israel comparan al despertar en la mañana como la resurrección. Cuando uno está dormido está inconsciente en el sueño. Y cuando despierta por la mañana es como si hubiese resucitado. Un nuevo día de vida. Por eso es que el judío, cuando despierta en la mañana, lo primero que uno dice cuando abre los ojos es uno agradece a Kadosh Baruj Hu, el Creador, porque le ha devuelto el alma a su cuerpo con bondad en la mañana. Uno agradece a Hashem que le ha dado un nuevo día de vida para levantarse en la mañana, para comenzar desde el principio, un nuevo comienzo. Y de ahí es la importancia de que es un nuevo día para trabajar en sí mismo, para plantearse nuevos objetivos, para plantearse nuevas metas, para decir, wow, tengo una nueva oportunidad, un nuevo día. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo puedo servir mejor al Creador? ¿Cómo puedo ir tras la sabiduría? Y estos son factores importantes. Cada día es una oportunidad de crecer. Cada día es una oportunidad de trabajar en sí mismo. De seguir trabajando en la construcción de la persona de uno. De ir tras la sabiduría y convertirse en un gran sabio un día, Besat Hashem. Entonces el artículo continúa con un nuevo subtema. La sabiduría está en la pregunta, no en la respuesta. Continúa el artículo. Jochma es el nombre hebreo para la sabiduría.
el rabino y cabalista, sí, dice el autor Mario Saban en su artículo, el rabino y cabalista Aryeh Kaplan dice que también podemos comprender esta palabra, Jochma, como si fuese dicha Koach Ma, la fuerza de la pregunta. Es sabio el que hace la pregunta correcta, no el que tiene la respuesta correcta. Porque la respuesta mata el deseo y la pregunta es el deseo latente. La pregunta nos abre el deseo, potencia nuestra búsqueda, nos hace buscar y descubrir el secreto del universo. O sea, esta palabra hebrea que significa sabiduría, una de las 10 sefirot del árbol de la vida, que como menciona el autor, puede ser también interpretada como la fuerza de la pregunta. En la pregunta está la esencia. La pregunta es lo que va a potenciar nuestra búsqueda, a mantener ese deseo de constantemente buscar sentido a las cosas. Uno en la pregunta, como preguntas fundamentales y básicas que el ser humano se hace, como de ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el secreto del universo? ¿Por qué Dios hace ciertas cosas? ¿Por qué el En Sof? ¿Por qué Kadosh Baruj Hu mueve el mundo de tal manera? ¿Por qué me ha puesto en este mundo? Entonces es la pregunta, que detrás de esa pregunta está potenciada el deseo de uno saber la respuesta y de encontrar sentido a la vida de uno, lo que va a proporcionar el crecimiento de la persona, lo que va a llevar a la persona a buscar, a descubrir el secreto, el misterio de la creación, el misterio de su existencia. Entonces no es en la respuesta, porque la respuesta cierra y mata el deseo mismo. La respuesta, como aquellos que dicen tener la respuesta a todo, cuando alguien va a dar una respuesta de algo, ahí mismo se acabó el objetivo de su existencia. Porque si me dicen, bueno, pues yo estoy aquí ¿para qué? Para ser un zapatero, para ser un contador, yo estoy aquí para hacer, cualquier cosa, y uno se contenta con eso, y luego no encuentra sentido a su vida, porque una vez que ya dice, bueno, pues si este me ha dicho, como algunas personas afirman, de que saben la respuesta a todas las preguntas, lo cual es un disparate, porque otra vez hemos visto que la fuente absoluta, la verdad absoluta la tiene Hashem, no la tiene nadie. Por lo tanto, aquel que, entre comillas, le dicen que ha nacido para hacer, como dicen, cualquier oficio, y ahí se queda, la persona con el tiempo ya no se contenta, más bien se siente quizás hasta deprimido, no encuentra sentido de verdad, porque la búsqueda constante, esta pregunta, buscar sentido de la existencia es lo que va a proporcionar el crecimiento. Es un camino de búsqueda hacia la sabiduría. El artículo continúa, dice: en definitiva, sin las preguntas no tenemos las herramientas para descubrir el secreto, y el sabio sabe que la existencia esconde un secreto. El secreto del sabio es saber que nunca llega, es saber que nunca se llega, que todo es camino y que el camino siempre es de retorno al En Sof. Ahí está. Cuando uno tiene esta pregunta de búsqueda que va a proporcionar este deseo de búsqueda constante, uno sabe que nunca llega, que es un camino, y que es precisamente buscar siempre las cuestiones, el secreto de la existencia de uno, lo que va a ponerlo a la persona en el camino correcto de búsqueda constante, de ir tras de la sabiduría, y es lo que lo va a poner en el camino de retorno al En Sof, la fuente de donde vino. La Torá explica claramente de que uno viene a este mundo con un objetivo, y tiene uno que descubrir, porque también escriben los grandes místicos de que uno viene a este mundo con una misión, pero al nacer olvida. Por lo tanto, tiene que encontrar de vuelta el sentido de por qué está aquí para regresar a la fuente de donde vino, a volver al En Sof. La Torá incluso lo dice claramente. Cada ser humano, cada persona regresa a la fuente de donde vino, la fuente de el En Sof, a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, es este camino constante donde la persona sabe que en esta existencia nunca llega a la meta, pero es esta búsqueda persistente y constante, este deseo constante de saber lo que lo pone en el camino correcto, un camino que le acerca al Creador. Y continúa el artículo de la siguiente manera. Dice: los honores, el poder y la exterioridad material no son para el sabio, sino para el idólatra.
El sabio, como vimos al principio, no tiene tiempo para estas cosas. Los honores que le den a uno, gloria a sí mismo, reconocimiento, poder, porque se pone por encima de otros, este apego a las cosas materiales, esto es idolatría. ¿Por qué tengo que atraer hacia mí honores y gloria cuando le pertenece a Hashem? ¿Quién soy yo? Nada. Por lo tanto, esto se considera como idolatría. El sabio no tiene tiempo para esto. El sabio, como vimos al principio del artículo, es humilde. El sabio siempre sabe que tiene mucho que aprender, que es aprendiz de otros, que es aprendiz de sabio. No es superior a nadie. Este orgullo es el que está en contra del crecimiento de la persona. La humildad, por supuesto, es fundamental. Pero este orgullo es lo que aleja a la persona. Esta soberbia es lo que aleja a la persona de la sabiduría, lo que la aleja del Creador. Por lo tanto, estos honores, poder, etcétera, están muy alejados del sabio. El sabio no tiene tiempo para tales cosas, ni apego a las cosas materiales. Entonces, este tipo de aspectos que se consideran idolatría están alejados de la persona sabia. Los honores, el poder y la exterioridad material no son para el sabio, sino para el idólatra. En una próxima entrega, comenta el autor, pues propone analizar el tema de la inteligencia y cómo está relacionado con en la Kabbalah, conexión con la sabiduría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él concluye su artículo con la siguiente exhortación. Dice: intentemos cada día alcanzar la sabiduría dentro de la sencillez de la existencia. Todo sabio sabe que la sabiduría comienza con las cosas simples para alcanzar, como la escalera del sueño de Jacob, los niveles más elevados. Por lo tanto, la sencillez, la humildad es la clave para poder crecer. Aquel que lo sabe todo nunca puede crecer, porque no tiene nada que aprender de otras personas. Pero aquel que reconoce con humildad que puede aprender de todas las personas y que puede aprender de todo, es aquel que crece, porque la humildad le va a catapultar a alcanzar un nivel de conciencia superior, a alcanzar niveles superiores y a seguir construyendo el sujeto, a seguir en este camino que sabe que nunca llega, pero que es esta búsqueda constante lo que propicia el deseo, las preguntas, buscar sentido a la existencia de uno, el estar constantemente en esta búsqueda que le va a llevar inevitablemente de vuelta al Ein Sof, de vuelta a la fuente de donde vino, es realmente un objetivo fundamental y que va a proporcionar a que la persona llegue a convertirse en un gran sabio, en un gran tzaddik, un gran jajam. Porque otra vez, la búsqueda constante de la sabiduría con humildad realmente proporciona el crecimiento y proporciona además de que además la persona se convierte en aprendiz de sabio y modelo para futuras generaciones. Por lo tanto, en el crecimiento personal, en búsqueda de la sabiduría, la humildad es algo fundamental e importante. En cambio, la soberbia, el orgullo, no van de la mano. Por lo tanto, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda realmente del conocimiento, es lo que va a proporcionar que la persona pues llegue a encontrar sentido a su existencia. Bezrat Hashem, en próximos vídeos vamos a continuar comentando quizás otros artículos del Dr. Saban que me parece que son pues muy interesantes y que además para el beneficio de muchas personas que quizás ven estos vídeos. Gracias a todos por su atención. Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones para todos.